sino el tercer domingo del tiempo ordinario. Empieza con la lectura del libro de la sabiduría, cómo la muerte entró en el mundo y Dios no la hizo, pero al final esa muerte aparece. Y lo hizo porque éramos creados a imagen de Dios, incorruptibles, pero la muerte entró al mundo porque, como hemos dicho en las oraciones, o como vamos a escuchar, caemos en la tentación. En esa tentación que nos impide ensalzar al Señor cuando nos libra del mal. Esto es como aquellos, los lemmings, ¿no?, que van corriendo y se caen, sabiendo que está el precipicio, pero siguen corriendo. Nosotros, cuando vemos el precipicio, nos damos la vuelta y salimos corriendo, porque la tentación es la muerte espiritual tantas veces de la que hablamos. Por eso también en la lectura de los Corintios nos habla de cómo hay que ser fuertes. Hay que ser fuertes porque estamos para ayudar a los débiles. Y cuando seamos débiles tenemos que ser capaces de pedir ayuda para cogerlo, para que los fuertes nos ayuden. Por eso acaba la lectura. Al que recogía mucho no le sobraba, al que recogía poco no le faltaba. En una comunidad a veces somos fuertes, a veces somos débiles, pero nos toca a nosotros dar el paso. El paso de ver dónde viene la salvación de Dios. Para mí es fundamental ver que la salvación de Dios viene aquí de tocar. Cristo toca. Cristo entra en las necesidades del mundo y toca para ayudar al prójimo. Toca para ayudar o se deja ser tocado. Pero en el contacto con el que sufre es como Cristo. Oh Dios, que por la gracia de la adopción has querido hacernos hijos de la luz. Concédenos que no nos veamos envueltos por las tinieblas del error, sino que nos mantengamos siempre en el esplendor de la verdad. Esta oración al comienzo de la Eucaristía nos lleva de nuevo a nuestro bautismo, que por la gracia de la adopción, ese día nos convertimos en hijos de Dios. En esa realidad es en la que nos movemos. Y para recordarnos todavía más eso, nos habla de que nos hace hijos de la luz. También es una referencia al bautismo, a la entrega del cirio, que dice que vuestros hijos iluminados por Cristo caminan siempre como hijos de la luz. Ese caminar nos puede llevar en algunos momentos a la tentación de caer en las tinieblas. Por eso nos recuerda que ese peligro existe y solamente tomando el camino de Dios no caeremos. La oración termina con la referencia al esplendor de la verdad que nos lleva al Evangelio de Juan 14, 1, 6. La verdad no es otra que nos mantengamos siempre en Cristo, que es el verdadero esplendor de la verdad. Oh Dios, que actúas con la eficacia de tus sacramentos, concédenos que nuestro ministerio sea digno de estos dones sagrados. Comienza la oración con la añoranza de la que se rezaba en la anterior edición del Misal Romano. Ambas son bonitas, con profundidad, pero me parece que la anterior se entendía a la primera. Y con esta cuesta un poco más el entender su significado profundo. Del servir hemos pasado al ministerio, que tiene un significado menos claro. El servicio nos habla de cómo la oblación que hacemos tiene que partir de nuestras vidas. Estas pueden ser parte de la oblación que Dios nos pide. Por eso, al hablar de ministerio, hay que aclarar que se refiere a nuestra llamada concreta en la Iglesia. Es decir, a cómo encarnamos nuestra vida a la presencia de Dios en el mundo. Los dones del pan y el vino, que serán presencia sacramental de Cristo, son presentados con las otras presencias de Cristo, que somos los cristianos en el mundo. Todo ello es ofrecido al Padre, sabiendo que la eficacia sacramental está presente, pero a la vez necesita de nuestro sentimiento para que la gracia fructifique en nuestras vidas. Que reconocemos como obra de tu poder admirable no solo haber socorrido nuestra débil naturaleza con la fuerza de tu divinidad, sino haber previsto el remedio en la misma debilidad humana y de lo que era nuestra ruina, haber hecho nuestra salvación. Por Cristo Señor nuestro. Este es el prefacio tercero de los domingos. El reconocer y agradecer es algo que los cristianos tenemos que hacer con más frecuencia. Es decir, ser capaces de reconocer la presencia de Dios en nuestras vidas y también en la creación. Para que eso se dé, tenemos que asumir que el problema de que muchas veces nuestra fidelidad se tambalee es porque no vemos resultados, que no los vemos como creemos que deberían ser. Es decir, nuestra autosuficiencia puede ponernos en problemas.
El Señor nos pide que seamos fieles, no el éxito. Como tantas veces yo he dicho, nos pide fidelidad. En la encarnación de Dios aparece el remedio para nosotros. Cristo mismo, hecho hombre, nos muestra el camino y además nos muestra la misericordia de Dios ante nuestras dudas y fallos, como hizo Cristo con los que dudaban durante su vida, con aquellos que le acompañaban. En el ministerio de Cristo se ve claramente cómo es la misericordia de Dios, cómo es esa misericordia que también viene a nosotros. La ruina que viene del pecado es el lugar de renacimiento de nuestra salvación. De donde abundó el pecado, sobreabundó la gracia. Esa es la llamada que todos tenemos que aceptar en nuestras vidas. Eso es a lo que estamos llamados. Que hemos presentado y recibido, nos vivifique, Señor, para que unidos a ti en amor continuo demos frutos que siempre permanecen. Esta oración que cambia mucho de una edición a otra del misal, aquí aparecen dos peticiones fundamentales: que nos vivifique la ofrenda recibida y también que esa revivificación nos permita dar frutos. Es muy bonito ver que la ofrenda que nos ha sido dada desde la creación la hemos presentado para de esta manera convertirse en cuerpo y en sangre de Dios que recibimos. Ese alimento que recibimos es el único que nos convierte en lo que recibimos, en otros Cristos en el mundo. Esa unión que se da en nosotros, en el amor de Dios, nos tiene que llevar a que ese amor tenga frutos, con unos 1, con otros 10, con otros 40, con otros hasta 100, cada uno en la medida que pueda dar, pero frutos que permanezcan, no que desaparezcan. Rápidamente esos frutos sean aquellos que más enraizados estén en el corazón de Cristo, desde Él que Él nos da la vida. La permanencia de los frutos es enraizarlos en el corazón de Cristo. Este es un bonus track un poco raro, tengo que decirlo todo. Hablando con una de vosotros que llega hasta aquí, me decía, a ver este cuento, en los comentarios lo ponía, a ver cuándo lo pones. Y yo creo que igual es un buen momento ahora de ponerlo, donde vemos cómo Dios sigue haciendo, Cristo sigue haciendo su presencia en el mundo. Y la gente no lo entiende, no lo entiende. Llega el centurión y quiere que salve a su hija, como si fuera un nigromante. Llega y luego va la hemorroísa y le toca el manto y es sanada. Y esto es así como un niño que estaba viendo a su abuela hacer encaje de bolillos y veía desde abajo y miraba así para arriba y solo veía nudos y nudos y más nudos. Y es lo que les pasa a los discípulos, que veían actos puntuales pero no veían la verdadera belleza. Tenían que seguir viendo para llegar un momento a ver la verdadera belleza. Y a este niño le pasa lo mismo. ¿Y para qué haces esto, abuela? ¿Para qué haces esto, Jesús? Si es que, ¿quién va a dar de comer a estos? Y nadie le veía la verdadera belleza. Hasta que la abuela lo coge y se lo muestra. Y ve el verdadero encaje de bolillos. Hasta que Jesús los lleva al Tabor y les muestra. Y les muestra el significado de la curación de la hija del centurión. Perdón, de Jairo, del jefe de la sinagoga, ya me equivoco. De la hemorroísa, de la multiplicación de los panes y los vines, todos. Y ahí ven todo el reino de Dios, hasta que Pedro le dice, hagamos 3 tiendas y quedémonos aquí. Y dice, no, hay que volver abajo, hay que seguir tejiendo el reino de Dios. El reino de Dios lo tejemos entre todos en cada momento. Eso es a lo que estamos llamados, a tejer, aunque a veces solo veamos nudos. La verdadera historia se ve desde el otro lado, no desde el revés, sino desde el envés. Hay que llegar allí y lo veremos todo